Cuando ya sabemos posicionar o cuando tenemos las nociones básicas y hemos visto que dependiendo de algunas acciones que hagamos, han ido creciendo, han ido aumentando esas posiciones en Google, podemos establecer diferentes tipos de negocios online. Están las call to click, de las que ya hemos hablado, pero también están las típicas web de AdSense, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que lo más difícil es encontrar la temática, ¿no? ¿De qué hablo en una web para poder monetizar con AdSense? ¿Qué puede ser tan interesante o qué puede traerme tanto tráfico que sea lo suficientemente grande como para que AdSense me genere ingresos, ¿no? Entonces, fíjate, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que se me ocurrió el otro día y después creo que puede ser interesante. Entonces, esto lo hago para que el que quiera lo haga, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque tengo mil líos ya y para mí sería imposible, pero estuve analizando y creo que es bastante interesante hacer una web de AdSense en la que se hable de diferencias entre cosas, ¿vale? Todo esto surgió porque yo estaba navegando un día por la web y quería saber la diferencia que había entre una cosa y otra, ¿vale? Porque no sabía qué diferencia había. Entonces se me ocurrió y dije, bueno, si se hiciera una web de diferencia entre y vemos el volumen de búsqueda que hay y sobre todo qué es lo que solicita la gente, pues podría estar bien, ¿no? Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, en Google y vamos a hacer una búsqueda. Vamos a poner diferencia entre ley orgánica y ley ordinaria, o entre tarjeta de crédito y débito, o entre célula eucariota y procariota. Madre mía, yo esto no sé, no sé qué es lo que es. Bueno, diferencia entre HBO y HBO Max, pero esto creo yo que no va a tener mucha, porque es muy, muy concreto, ¿no? Diferencia entre ley orgánica y ley ordinaria. Jo, no sé, vamos a entrar aquí y vamos a poner en SERranking. Por cierto, os voy a dejar debajo de este vídeo un enlace a SERranking, ¿vale? Por si alguien quiere acceder y ver un poco las condiciones, porque me parece que es una plataforma realmente interesante. Venga, diferencia entre, ¿vale? Simplemente voy a poner. Y aquí me aparecen diferentes opciones. Mira, diferencia entre autopista y autovía, diferencia entre bruto y neto, diferencia entre PCR y antígenos. Vamos a ver el informe detallado, ¿vale? En similares, como podemos ver, bueno, tenemos un volumen de búsqueda bastante interesante, ¿eh? 6,6, 5,4, diferencia entre PCR y antígenos 4,4. Esto está súper de moda ahora, mucha gente buscando qué diferencia hay entre una y otra, diferencia entre psiquiatra y psicólogo, entre tarjeta de crédito y débito. Oye, que si empezamos a montar publicaciones, cada una de ellas diferentes, fíjate que aquí el único nexo de unión de este tipo de negocio es diferencia entre, ¿vale? Es decir, que se podría buscar a lo mejor un dominio que se llamase diferenciaentre.com o diferenciaentre.net o algo así. Yo, en cuanto a los dominios, siempre recomiendo que vayáis a por el .com, ¿vale? Siempre es el más interesante. A no ser que ya esté cogido y creáis que no merece la pena buscar o cambiar el dominio para encontrar el con, ¿no? Sino que puede haber variables como el .net o el .es o el punto lo que sea de tu país, ¿no? Pero montamos un diferencia entre, y ahora ahí ponemos, pues lo que hemos dicho, ¿no? Diferencia entre PCR y antígeno, entre psicólogo y psiquiatra, entre tarjeta de crédito y débito, entre divorcio y separación, entre leasing y renting, entre, bueno, todas las palabras claves que veis. Y se hace una publicación atacando a esa palabra clave en concreto. Yo creo que esto puede generar mucho tráfico cuando empezamos a reunir todas estas palabras clave, ¿eh? Porque si os fijáis aquí, tenemos muchísimas, muchísimas de ellas. Tenemos, cuando empezamos a contar, ¡buah! Un montón. Y además muy diferentes, ¿no? Después esto, ¿cómo lo podríamos categorizar? Bueno, pues lo podríamos categorizar, por ejemplo, mira, todo lo que tenga que ver con salud, ¿vale? Diferencia entre jaqueca y migraña, diferencia entre pulmonía y neumonía. Aquí, esto lo podríamos categorizar, claro, también dependiendo del volumen, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no merecen la pena categorizar, pero entre bruto y neto esto tiene más que ver con contabilidad, ¿no? O algo así. Entre PCR y antígeno esto sería salud. Psicólogo y psiquiatra, salud. Tarjeta de crédito y débito, esto sería economía o finanzas, ¿no? Diferencia entre divorcio y separación, entre leasing y renting. Bueno, o sea, yo creo que este tipo de web, cuando empezamos a unir tantísimas palabras clave con estos volúmenes de búsqueda, puede quedar una web bastante, bastante interesante en cuanto a recibir visitas. Y yo creo, no sé si hay algo, vamos a buscar aquí, a ver si hay algo.
diferencia entre Omicron y resfriado, ¿vale? La primera que nos aparece es elheraldo.es, ¿vale? De hace 10 horas, como decía, fíjate que aparece aquí, hace 10 horas que se ha publicado. Y cuando pulsamos aquí, nos damos cuenta de que es una web, es un periódico genérico en el que se hablan de muchísimas cosas y sin embargo tienen una publicación hablando únicamente de esto. Diferencias entre resfriado, catarro, gripe y la variante Omicron. Fíjate, además, en algo. No hace falta que ponga la palabra clave tal como nosotros la hemos puesto en Google, que ponemos diferencia entre resfriado y Omicron, ¿vale? No. Aquí ya en el propio título no está escrito tal cual la hemos colocado nosotros. Sin embargo, la reconoce, es obvio, es que es muy obvio. Vale, entonces, aquí tenemos AdSense por todos sitios. Tenemos AdSense, 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 más AdSense, tenemos publicaciones de anuncios por todos lados, ¿vale? Entonces esto le genera ingresos a esta página. Y esto es solamente con esta URL. Imagínate lo que puedes hacer si tuvieras una URL por cada una de estas keywords, ¿vale? De diferencia entre. Así que bueno, yo ahí lo dejo, ¿eh? A cualquiera que quiera montar una web parecida, ya sabéis, lo primero es buscar los volúmenes de búsqueda, buscar un dominio interesante que vaya adaptado a esto que tenemos aquí y después el contenido necesario, porque esa es otra, ¿vale? Una vez que ya hemos detectado las palabras claves y tenemos el dominio, lo tenemos todo, la estructura, todo lo que necesitamos, ahora es encontrar el contenido. Y encontrar el contenido siempre, recordad, siempre que os enfoquéis en solucionar esa consulta al usuario. Enfocaros en solucionar esa consulta. Olvidaros de alguna forma de todas esas cuestiones que tienen que ver con el SEO on page, de que si tengo que colocar negritas, tengo que colocar enlaces. Primero escribir el texto pensando en solucionar esa consulta. Y después hacer una estructura de H1, H2, H3 y todo esto en condiciones. Pero siempre, como siempre digo, y yo sé que recalco mucho, pero es que es necesario que lo hagáis pensando en el usuario. Bueno, pues dicho esto, aquí está esta idea, espero que os guste, que alguno de ustedes la ponga en marcha y si alguno la pone en marcha, por favor, que me lo haga saber, que me gustaría verla y algún día la podríamos comentar en alguno de estos vídeos, ¿vale?